Bueno, desde el AXEI queremos dar la bienvenida a todos los asistentes, en especial al doctor Juan, que está allá en Colombia, que viene trabajando en diferentes temas en su universidad, pero para el AXEI, en este proyecto de ciencia abierta. Él es especialista en todo este mundo de las ciencias documentales, como a veces le llamo yo. Entonces, nosotros pues muy contentos de tener esta oportunidad de escucharte, de que puedas compartir con nosotros, con los asistentes y con los que vean después esta presentación, lo que estás haciendo y qué recomendaciones tienes para nosotros, los investigadores, quienes estemos empezando o los que ya tengamos tiempo consolidado, porque todos los días aprendemos y más con lo que está pasando hoy en día con la inteligencia artificial y muchas otras cosas que si no tenemos los conceptos básicos claros, es difícil a veces cómo evolucionar con lo que está pasando hoy en día, ¿no? Entonces, bienvenido Juan, desde el AXEI, estamos presentes ahorita Rubén, director de comunicaciones, y mi persona, José Texier. Entonces, bueno, gracias Juan, gracias a tu institución y bienvenidos nuevamente a todos. Listo, perfecto. Muchas gracias, José, pues precisamente por la invitación, a Rubén por siempre brindar ese apoyo a la CEI. Como ya bien lo mencionabas, pues llevo unos añitos trabajando en toda esta parte, particularmente de lo que tiene que ver con visibilidad, posicionamiento, métricas, cienciometría, bibliometría, indicadores, por ejemplo, ya para instituciones y demás. Eh, Digo que para experto todavía me falta muchísimo. Cada día se aprende más y más y más, y aún en este mundo tan cambiante, con nuevos movimientos, como pues precisamente una de nuestras iniciativas que tenemos en la FEI, que es la de ciencia abierta, ¿no? Ha hecho un revolcón bastante fuerte a nivel de cómo ver la ciencia, cómo publicar y qué elementos tener en cuenta para difundir nuestras investigaciones. En ese sentido, pues, pese a que ya José me presentó, mi nombre es Juan Sebastián González. Llevo trabajando como docente de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia hace más de 10 años. He investigado pues, en todos estos ámbitos que les comentaba hace aproximadamente 15 años desde mi época de estudiante. La charla que les voy a compartir hoy corresponde a buenas prácticas para la visibilidad y el posicionamiento de investigadores. Va desde perspectivas, voy a arrancar con una barrido de qué se está haciendo hoy en la ciencia, qué pasa, cómo se está moviendo este mundo de las publicaciones editoriales, y luego ya trataremos de pasar a unos ejercicios un poco más prácticos a nivel precisamente de qué hacer, eh, mirado desde otra perspectiva. En ese sentido, pues siempre me gusta partir, espero que de algunas frases, que es: en un mundo inundado de información, la visibilidad de los resultados de investigación se enfrenta a retos cruciales para avanzar en la difusión del conocimiento. Entonces ya vemos día a día todo lo que se genera, inclusive con inteligencia artificial, todo lo que se genera a través de noticias falsas, artículos generados automáticamente o mediante procesadores que no tienen o no le dan un sentido precisamente a la lógica de desarrollo, sino se viene dando particularmente en lo que llamamos publicar por publicar, bajo también ese estigma o esa presión que nos han metido a nivel de las instituciones de el que no publica perece. Inclusive pues algunas de las herramientas que existen para nuestro seguimiento se llama publicar o perecer. Entonces, ya miramos un contexto un poco más local, pues cada día el número de investigaciones que se publica es bastante. Esto promovido precisamente por nuevos ecosistemas, por nuevos mecanismos que se han generado a nivel de la comunidad científica, ¿no? Eh, ya existen también casos extremos, bueno, ya por mirar un panorama en lo que es 2019, 2020
por un año más reciente, 2023. No traje cifras de 2024 y 2025 porque aún inclusive se encuentra que se han modificado, pero pues nos da un panorama de cómo vienen dado ese comportamiento, ¿no? Los 5 millones en 2019, 2020, un caso supremamente excepcional, particularmente en las revistas o el tema, el 80% era relacionado con la pandemia, con el COVID. Toda esta situación hizo que las revistas publicaran mucho más rápido, mucho más eficiente. A veces inclusive pues vimos que la cantidad de retractaciones que se presentaron de artículos del 2020 es bastante significativa porque era tratar de publicar toda la información que estuviera. Ya en el 2023 se reguló un poco, 3.1 millones, pero si nosotros seguimos mirando pues a hoy en revistas académicas, solamente teniendo en cuenta esta cifra, siempre viene una cifra en aumento. Casos absurdos o casos hipotéticos y todavía bajo investigación que vemos, en España se dieron bastantes de estos casos donde existían fábricas de artículos, un científico inclusive, rector de una universidad, publicaba artículos cada 2 días. Entonces, pues creo que ni, ni yo en mis épocas más juveniles lo logré hacer, pero bueno, se da estas situaciones y que no son ajenas o solo una representación de muchas de estas situaciones, ¿no? O sea, publicar bastantes artículos es, en un año, pues no deja ver sobre realmente la calidad de publicaciones y más cuando estos artículos son en áreas totalmente diversas. Eh, Esto ha surgido también de la mano perdón, de lo que vemos en la parte inferior de la fotografía, que me llueven a mí día a día este tipo de invitaciones, ¿no? Entonces, muchas revistas publican y envían y envían y envían bajo el sistema o el ecosistema ya financiero de que páguenme y yo les publico, eh, donde los tiempos de revisión son absurdos. Vemos artículos que son recibidos un día y publicados al día siguiente, evaluados el mismo día, como que no cuadra dentro de este proceso que reglamenta la ciencia. Entonces, todo esto ha contribuido a que haya una exageración de documentos publicados, que pese a que lo que vemos en la parte derecha, de que sean artículos publicados en revistas que se declaran como que hay una revisión por pares, pues todavía existen dificultades. ¿Sí, José? Juan, y estamos viendo el slide donde aparece la persona Manuel. No sé si Sí, es esa la... sí, sí, sí. Ok, bueno, bien. Perdón, Vale. gracias. Dale, dale, José, no hay problema. Entonces, eso nos lleva pues precisamente a evaluar qué nos está sucediendo, ¿no? Entonces, sumado precisamente a ese aumento de esos artículos y esas revistas, pues también lo ha hecho la aparición de muchas conferencias, eh, que simplemente pues es la conferencia de paseo, más no la conferencia precisamente que existe a nivel de una rigurosidad, como eventos ya consolidados, ¿no? Entonces han surgido nuevos y nuevos eventos que no propenden por una difusión de la ciencia, sino precisamente como por inflar las hojas de vida de los investigadores. Aproximadamente en el mundo existen a hoy 50.000 revistas. De estas 50.000 revistas, 38.000 son activas, 12.000 han venido de manera intermitente o inclusive ya no publican. Para el caso de Scopus, particularmente, si tomamos como de los referentes que varios hablan a nivel de expertos, como fuentes académicas confiables, pues existían 40.562 registros de fuentes. Allí cabe aclarar que Scopus no solamente tiene en cuenta lo que son artículos o revistas científicas, sino también tiene en cuenta los trade journals o journals que se consideran de entrenamiento o académicos, los conference o proceedings, básicamente, y los libros y capítulos de libro. Allí básicamente lo que se busca es entablar o reevaluar algunos de los gamas de publicaciones que existen tradicionalmente. Si miramos solamente la parte de revistas, entonces no de esas 40.000 distribuimos o bajamos a 26.037 y se están incluyendo un estimado de 21 revistas cada mes, inclusive pues para algunos casos se han aumentado, ¿no?
Lo crítico es que de esas 21 revistas se expulsan 5 revistas cada año, de acuerdo a Radar, que es especialista en la parte de seguimiento y de publicaciones científicas. Entonces debemos mirar que el hecho de que una revista esté en Scopus o esté en una base de datos no quiere decir que sea una revista netamente de calidad o una revista que cumpla todos los parámetros éticos y demás que se requieren a nivel de las publicaciones científicas. En este sentido, pues viene la, la, el detrás de por qué se han venido aumentando tanto el número de revistas y pues gran parte de las situaciones que se presentan es porque se ha convertido en un negocio, ¿no? Entonces publica, paga y pues, nosotros te publicamos. Aproximadamente de esas revistas que se declaran eh, en Scopus, solamente el 25% son de acceso libre, tanto a nivel del lector como a nivel del autor, ¿no? Ese 75% que vemos ahí en la gráfica roja involucra, puede que sea de acceso libre para el lector, pero le significa un pago al autor. Entendemos que bajo la dinámica editorial, pues las revistas deben buscar cómo financiar su mecanismo, pero si ya lo vemos a que se ha convertido simplemente en un insumo de publicar y cobrar y en un negocio, pues no es donde llega ese conflicto ético en varias situaciones, ¿no? Lo vimos recientemente, Woz ha expulsado a revistas que estaban en Esmeralda, en Frontiers, en MDPI, entre otras casas editoriales que aún están bajo investigación. Allí pues ya existe bastante controversia de publicaciones que se han demostrado, lo que les mencionaba de un día para otro ya está publicado y sus costos de publicación van de los 5.000 a los 12.000 dólares. Allí empieza un primer conflicto que siempre he manifestado y lo han manifestado muchos expertos de que la mayoría de estas investigaciones pues tienden a venir desde universidades públicas o inclusive pues así sean privadas que se han ganado fondos públicos para realizar estos procesos de investigación. Entonces básicamente el tercero no está viendo frutos de su inversión a través de impuestos, a través de otros mecanismos que van finalmente a financiar estas investigaciones. Se igual, pese a que él indirectamente las financió, posteriormente le toca pagar para poder acceder a los resultados de estas investigaciones. Allí entra un poco entonces el conflicto de qué está pasando a nivel de las regulaciones políticas para promover el acceso abierto al conocimiento y más cuando es financiado por fondos públicos. A nivel de otros elementos también hay bastante conflicto, ¿no? Entonces, en cuanto a surgimiento no solamente de casas editoriales, sino de los servicios que ofrecen algunas de estas mismas casas o de algunos servicios que ofrecen otras entidades donde simplemente usted deme sus textos, sus datos en bruto, yo le proceso y se lo convierto en un artículo. Yo no aparezco, son los famosos escritores fantasmas, ¿no? O también pasa dentro de las mismas instituciones cuando empezamos con usted me lleva, yo lo llevo y así nos vamos aumentando a nivel de las publicaciones y de la difusión científica. Entonces allí han surgido iniciativas también que propenden por controlar un poco esta situación. La primera de ellas, de la que me gustaría hablar, es Credit, que inicialmente surgió como una iniciativa como para tratar de regular toda la parte de quién es un autor de un artículo, de un documento, que hoy ya es considerado pues un estándar, particularmente por NISO. Entonces allí ya lo vamos a ver un poco en detalle, donde se definen unos roles y lo que se busca es que pues si unas personas cumplieron con varios de estos roles, no necesariamente solo con uno, es porque pueden llegar a ser considerados autores. Existen todavía debates alrededor de esta situación. Si, por ejemplo, alguien que solamente haya financiado el proyecto debería ir como autor, porque allí se considera. Por eso, pues, Credit sí es muy explícito en decir que no basta con cumplir uno de los roles, sino eh, varios de estas situaciones. Adicionalmente, nosotros a nivel de la ingeniería particularmente nos enfrentamos a retos que traen la dinámica de estas publicaciones y es la obsolescencia de contenidos, ¿no? Entonces, hoy algo que publicamos en enseñanza, por ejemplo, en aplicación de inteligencia artificial en enseñanza, mañana ya se volvió totalmente obsoleto, ¿no?
Entonces vienen unos retos dinámicos que hay revistas de que por seguir una rigurosidad al momento de que ya publican sus textos son desactualizados precisamente porque no tienen un músculo financiero. Entonces allí entramos en estos conflictos de cobro para alcanzar a publicar más rápido y tener estos resultados en buena manera o cobro simplemente por beneficiarme de el bolsillo. Ya pasando un poco más a lo técnico, pues entonces debemos propender cuando nosotros estamos ya escribiendo, aparte de seleccionar una buena revista, evaluar todas estas situaciones que se están presentando, los APC, estamos mirando cuál es nuestro papel como autores. Entonces, nosotros estamos evaluando las referencias de los artículos que nosotros publicamos. Eh, Estamos propendiendo porque realmente se cita adecuadamente al autor, entonces nosotros sabemos que la ciencia funciona en una dinámica de interconexión. Si yo cito a alguien, eso se convierte en una cadena y así sucesivamente. Pero cuando ni siquiera nos preocupamos por una cita adecuada, pues ahí empezamos a tener fallas. Desde mi labor ya como editor, aproximadamente el 80% de los trabajos que se rechazan en una primera revisión corresponde a esto, a una mala citación. Yo, en este sentido, desde la parte editorial, y he invitado también a muchos de mis colegas a que seamos muy cuidadosos, ¿no? Que no nos fijemos, si bien el contenido es supremamente importante, es saber cómo este contenido se está relacionando con la ciencia. Entonces hay que mirar cómo utilizamos estos contenidos. Y esto está repercutiendo precisamente en que no existe un posicionamiento, no se cita adecuadamente a los autores, no se les da la reputación que debe, ¿no? Esto nos está generando dificultades tanto a nivel del aprovechamiento de datos para la gestión editorial, gestión de instituciones, saber qué tanto ha sido reconocida mi institución, qué tantos documentos o artículos tiene y pues obviamente eso va a repercutir directamente en la visibilidad de los trabajos. ¿Qué debemos propender? Pues por tratar de utilizar formatos que sean abiertos en la parte, por ejemplo, de de las revistas, revistas que se publiquen solamente en PDF, pues están mandadas a recoger. Entonces también yo desde autor tengo que propender por publicar en revistas que realmente ayuden a un posicionamiento de mi trabajo, eh, que permitan o utilicen iniciativas abiertas para el intercambio de datos, para que en el momento de que los buscadores los devuelvan adecuadamente o los retornen dentro de sus resultados de búsqueda. Pasando ya un poco entonces a lo que tiene que ver con nosotros como autores, ahorita los vamos a profundizar. Existen iniciativas, ¿no? Entonces, ORCID es una de las pioneras a nivel, por ejemplo, del identificador de los autores. Ya sabemos que la mayoría de publicaciones ya lo están exigiendo a nivel de la hoja de vida, sin embargo, aún existen malas prácticas para la generación de estos elementos. También lo que tiene que ver con DOI, Crossref, entonces propender por que nuestros trabajos estén publicados en revistas que fomenten el uso de DOI y Crossref. Ya sabemos que a nivel latinoamericano es complejo precisamente por costos, pero que existen iniciativas abiertas, eh, como por ejemplo Zenodo, entre otras, que contribuyen a crear comunidades y nos dan DOIs de manera gratuita, entre comillas, ¿no? También debemos propender, por ejemplo, por el uso de otras herramientas como Idalis, que es garantizar la firma del autor, muy de la mano de ORCID, que ya las detallaremos. Eso con el fin de poder llegar a una solución que se ha planteado desde, desde el mundo, que es la ciencia abierta, ¿no? Y la ciencia abierta no es solamente el acceso abierto, que es lo que yo suelo encontrar a nivel de las conferencias que he asistido, inclusive las que he dado, y es que siempre que nosotros empezamos a hablar de ciencia abierta, nos vamos por el camino del acceso abierto. El acceso abierto hace parte de. Sin embargo, nuestra labor como autores tiene que ir un poco más, tiene que desglosarse y no simplemente yo hice esta investigación y publiqué este resultado y lo publiqué en una revista de acceso abierto. ¿Qué he hecho yo como autor para trabajar eso en la comunidad? ¿Cómo fue conformado mi equipo? Si yo hice un sistema que me permitiera capturar datos o mejorar la calidad de un elemento, bueno, y infinidad de procesos que existen
ese software me lo guardé, lo estoy vendiendo. ¿Qué sucedió, no? O lo dispuse también para que otras personas lo puedan utilizar. Algo que a hoy se ha hecho bastante foco, que es la parte de datos abiertos, ¿no? En esos datos abiertos también es necesario que nosotros ayudemos al proceso de transparencia y confiabilidad de nuestras investigaciones, no simplemente publicar los resultados, sino las fuentes de datos que existen. E inclusive, pues ya sabemos que existen repositorios donde nos hacen una curación, una limpieza que pueden ayudar al proceso. Eso se convierte realmente en un proceso de ciencia ciudadana. ¿Cómo le llevo lo que yo investigué al usuario para que lo entienda? No simplemente la publicación de un artículo. Entonces allí se plantea precisamente la ciencia abierta. En la parte del conocimiento abierto, que es lo que nos interesaría a nosotros, es propender precisamente por publicaciones científicas que se encuentran de acceso abierto, los equipos informáticos en la disposición en nuestras instituciones, nosotros cómo estamos colaborando a nivel del acceso incluso remoto a laboratorios que alguien no pueda tener, el código, cómo lo estamos manipulando, y incluso los elementos que generamos posteriores a ese artículo, ¿no? A veces generamos objetos virtuales de aprendizaje, y otras serie de situaciones, hasta una misma conferencia como lo estamos dejando en un acceso o en una disposición para que genere conocimiento científico. Iniciativas adicionales también para esta parte ya de ciencia abierta y no solamente de acceso abierto. Tenemos muchísimas. GitHub para la parte de software, OpenRefine para la parte de limpieza de datos, Dataverse para la parte de depósito de datos, entre otras. Y así vamos a ver muchas iniciativas que existen y que propenden precisamente por generar un ecosistema de intercambio y de posicionamiento. Allí debemos buscar entonces qué debemos hacer para ser visibles, ¿no? Buscar ese equilibrio entre precisamente lo que nosotros disponemos, entre lo que nosotros tenemos y cómo lo ponemos en uso de las comunidades, acceso a las comunidades. Entonces, no se basta de producir y producir y producir, que siento que es en lo que ha emigrado la ciencia, sino precisamente cómo intercambiamos ese conocimiento para que sea y finalmente vaya a beneficiar a la comunidad, a la sociedad, que es el fin propio de la ciencia, ¿no? Y ya lo decía, pues, Nelson Mandela hace mucho tiempo. Allí entonces pues debemos buscar algunos elementos como la parte de desarrollo de plataformas para la captura y cosecha de éxitos. La CEI aquí tiene bastantes iniciativas que ha trabajado. Sistematizar las experiencias de apropiación. Ya particularmente, por ejemplo, lo que es en Colombia y lo que es en Argentina, ha cobrado bastante fuerza lo que es la apropiación social de ese conocimiento, no simplemente lo que les mencionaba, publicar por publicar, sino a veces está teniendo más impacto esa difusión que nosotros hacemos con la comunidad para entender ese trabajo. Qué tan importante fuera que nuestras producciones dieran para ayudar al desarrollo de una comunidad, para proponer normas, entre otros elementos. Allí entonces me gusta desglosar, ahora sí para pasar un poco a la práctica, de cómo me posiciono yo como investigador, ¿no? Entonces, pues aparte del proceso investigativo que se centrará otra de las actividades que tienen la CEI a nivel de sus capacitaciones, es precisamente qué estoy haciendo yo para consolidarme como investigador. Entonces, no basta solo con publicar, sino saber cómo mostrar lo que estoy publicando. En ese sentido, pues expertos sugieren, por ejemplo, estos cuatro pasos, que es construir y gestionar la presencia profesional en infraestructuras tecnológicas y académicas, gestionar y curar la información, participar en redes y comunidades, desarrollar y fortalecer competencias digitales. Estos cuatro ámbitos son sugeridos, por ejemplo, por un especialista a nivel de difusión de la ciencia, como es Fernando Piraquide a nivel de la Universidad Distrital, como enfoque en este caso particular. Sin embargo, entonces, pues ya vamos a pasar un poco a el ejemplo. Voy a compartir acá toda la pantalla para que sea mucho más fácil. Entonces, ¿qué está sucediendo hoy? Cuando nosotros hablamos de difusión de la ciencia, mm,
Uno de los primeros, de posicionamiento también de los investigadores, uno de los primeros elementos que nos exigen o que nos requieren las revistas es el ORCID. Entonces, muchos aún desconocen o desconocíamos que era el ORCID y simplemente "Ay, la revista me lo pide, voy a crearlo", y lo creaban. Y desde que lo crearon, nunca más lo visitaron. Entonces se perdió el ORCID o bueno, pese a que siga activo, vamos a encontrar una clase de situaciones eh, como estas. Yo tomé mi nombre, espero que no hiera susceptibilidades de los investigadores, pero pues es uno de estos casos de ejemplo. Y coloqué tres o encontré tres perfiles de realmente cómo es el proceso de perfiles totalmente descuidados a un perfil que realmente pues tiene, aunque sea un mantenimiento mínimo. A nivel de uno de los primeros perfiles que encuentro con mi nombre, no soy yo, aclaro, encontramos esto, ¿no? Entonces, es alguien que creó efectivamente su ORCID, sin embargo, lo dejó privado, ¿cierto? Entonces, precisamente, ¿de qué me sirve a mí generar un perfil de investigador si nadie lo va a ver? ¿Cuál es el objeto de ello? Entonces, lo primero que se debe tener presente es particularmente abrir estos accesos o abrir la red. Si yo voy a crear un perfil en ORCID, lo primero o el primer consejo, nunca dejarlo cerrado. ¿Listo? Entonces, esto que no lo encuentro en ninguno de los perfiles que ustedes tienen. El segundo tipo de perfil es esto, ¿no? Entonces, son perfiles que crearon en algún momento porque precisamente el profesor me lo exigió y ya. No hay información de contacto, no actualizo, no sé, no le asocié eh, las publicaciones que tengo, no le asocié los estudios en donde laboro. Entonces son perfiles que se generaron, por lo menos están abiertos, pero no brindan información sobre precisamente los investigadores. Al momento de que yo quiera entrelazar o generar una red o analizar redes de cooperación, redes de conocimiento, pues esto no me va a brindar mayor información. A lo que debemos recurrir precisamente es a tener un perfil mucho más amplio, un perfil documentado, más aún en aquellos investigadores, tanto en los antiguos, los que llevamos un tiempo investigando, como en los más recientes. En los antiguos, ¿en qué sentido? En que cuando nosotros empezamos a publicar, o a mí me sucedió bastante, y a los latinos nos pasa por montón, es publicar en Brasil, publicar en el extranjero era complejo, pero cuando lo hacían, uno medio entendía qué era lo que publicaban y empezaron a nombrar diferentes, ¿no? Entonces Brasil empezaba, el último era el que dejaba como apellido, entonces yo aparecía, como vemos acá, como JSG Zanabria, si nos íbamos para Estados Unidos, en algunos era JS González, en otros era J González, en otros, bueno, infinidad de variaciones que tenemos, ¿no? Entonces, ORCID nos ayuda precisamente a centralizar todos esos nombres a las personas que llevamos un tiempo investigando para poder focalizarnos y aunar precisamente esos esfuerzos a nivel de las investigaciones que hemos realizado para poder hacer un seguimiento y un posicionamiento real de nuestras investigaciones. Para los nuevos, precisamente, pues ya la sugerencia es precisamente nosotros una vez publiquemos todo, acompañarlo con el ORCID, porque independientemente de lo que haga el autor o la revista con nuestro nombre, aunque debemos propender por el buen uso del nombre, pues al tener el ORCID ya nos da garantía de que nos lo van a vincular adecuadamente a nuestra trayectoria investigativa. Entonces, este es el primer paso, el paso cero para cualquier investigador. Eh, y aparte de crear el ORCID y esas variaciones de nombre para las personas, es vincular, ¿no? Entonces, un correo electrónico de contacto. Yo sé que en muchos países está la confidencialidad de la información, pero tenemos que darle un medio de que alguien que esté buscando y le esté interesando en lo que nosotros queramos investigar para conformar redes, precisamente darles un punto de contacto. Tratar de vincular otros IDs como existen, Scopus ID, páginas o perfiles. Para mi caso, pues en Colombia existe el CBLAC, pero si no pueden vincular páginas como Google Scholar o perfiles académicos. Hay otros con los que yo difiero un poco, como academia y demás, por eso no me centro, pero si alguno los tiene allí los puede vincular. Y pues acá vemos efectivamente que
bueno, de pronto a mí no me gusta tanto poner perfiles, pero pues acá hay una parte de perfiles que pueden ustedes llegar a definir sin ningún problema. Yo no lo hago particularmente porque al momento de hacer el análisis de información sobre estos perfiles, pues se hace sobre la parte inferior. Sin embargo, pues puede llegar a ayudarles a contar un poco más de lo que han hecho más allá de los datos. Entonces, dónde están laborando, las titulaciones que tienen, las actividades profesionales que desarrollan y ya, pues obviamente todo lo que tiene que ver con su producción científica. Entonces, esto ya empieza a dar efectivamente que existe, es una persona que investiga, etcétera, etcétera. Acá solamente lo muestro por inflarme el ego, pero ahí pues la idea es que ustedes lo vinculen a nivel de sus publicaciones. ¿Listo? ¿Qué ventajas tiene el mantener actualizado el ORCID? Que automáticamente, si las revistas tienen DOI, ORCID se conecta con Crossref y se entrelaza para precisamente mostrar toda esta producción. Sí, José. Buenísimo. Consulta, ¿qué diferencia tendríamos acá con Google Scholar? Si yo quiero tener mi perfil, ¿por qué uno o por qué el otro? Que creo que más o menos lo has dicho, pero Listo, eh, perfecto. para entender la diferencia. Acá vamos a ver algunos datos. Google Scholar es algo que nos va a servir bastante. No hay por la que yo creo que de pronto no lo crean. La única condición que pone Google Scholar es que tengamos una cuenta en Gmail o en alguno de los servidores de Gmail. Nos registramos en Google Scholar y pues automáticamente cuando ustedes crean el perfil ahí les pide el nombre y les empieza a buscar a nivel de la red diferentes situaciones o diferentes elementos, ¿no? Eh, ¿qué hace Google Scholar? Básicamente cosecha toda la producción que tiene o que se encuentra asociada al nombre que nosotros definamos como nuestro nombre principal y nos ayuda como a generar algunos indicadores. Sin embargo, más allá de decir en dónde estoy trabajando y sobre qué estoy trabajando, no puedo llegar a contar o tener una validación de precisamente esos empleos, desde cuándo, mirar la pertinencia y demás. No puedo llegar de pronto a anotar tantas variaciones de nombre, asociar otros perfiles, solamente me permite uno. Eh, Públicamente, hasta hace poco, habían incorporado eh, los diferentes alias por los que nos han llamado, pero visualmente no se presenta. Eh, Según lo que se ha comentado también a nivel de las ciencias, pues precisamente que acá lo que se trataba en Google Scholar era de mirar el impacto de la trayectoria investigativa, porque acá vemos que nos genera indicadores como es el índice H. Si de pronto, pues yo sé que esto es ya bastante conocido, pero el índice H pues corresponde como fue planteado por Jorge Gibbs y lo que se planteaba era decir que un investigador no generaba impacto porque un artículo fuera muchas veces citado, sino porque como era citado en masa, toda la productividad que había hecho, ¿no? Entonces, lo que propendía era evaluar la trayectoria y no un boom que tuviera en algún momento de un trabajo. Como tengo un índice H relevante, entonces si yo quiero tener un índice H de 10, debo tener mínimo 10 artículos publicados y de ellos, al menos cada uno de ellos con 10 citas, por explicarlo muy a grosso modo de lo que es el índice H, por si alguno lo desconocía. Entonces esto me permitía de pronto llegar a ver cómo se estaban comportando mis artículos, si estaban siendo de interés. Eh, Sin embargo, hoy existen muchísimas alternativas que ya vamos a ir viendo. Acá, ¿cuál es la dificultad o qué ha pasado y por qué Google Scholar ha tenido de pronto tantas críticas? No por su funcionamiento, sino más es por el usuario. Porque precisamente, pues al no estar conectados o entrelazados, si existen múltiples Juan Sebastián González Zanabria, y yo dejaba que me vinculara automáticamente, que es lo que hacen, una de las malas prácticas que hacen cuando crean perfiles en Google Scholar, pues a mí me empezaba a vincular. Y para mi caso, yo tengo un homónimo que es Juan Sebastián González, en México. Y él publica mucho sobre medicina. Entonces todo me lo vinculaba ahí. Claro, cuando me iban a mirar, pues yo era el teso en cuanto a cifras, en cuanto a indicadores, pero nada que ver de lo que yo estaba publicando.
Obviamente, fue en mis inicios, yo ya me di cuenta de que estaba cometiendo errores. Entonces, si bien Google Scholar ayuda a depurar o encontrar esos artículos que son míos, pues yo tengo que ir eliminándolos, ¿no? Aquellos que no, que pese a que coincidió el nombre porque tenía un homónimo, eliminar o llegar a validar. Y eso ha sucedido, ¿no? Entonces acá yo no puedo ver si el perfil está depurado o no está depurado. Investigadores como Isidro Huillo en España se han dedicado a los análisis de estos perfiles, donde efectivamente demuestra que no existe una depuración real de ellos. Entonces, que para yo hacer un análisis de pronto de qué tanto impacto esto puede llegar a estar contaminado. Listo, la diferencia en ORCID, el ORCID, pues aparte de que yo puedo contar mucho más en detalle lo que he hecho, los trabajos que los vincula a través de Crossref, pero utilizando el DOS. Entonces ya me garantiza utilizando el ORCID, perdón, de que mi identificador es único, entonces no va a haber otro en el mundo que sea exactamente igual, a diferencia del nombre. No tengo que estar tan preocupado por esa limpieza, igual siempre es bueno verificar. Y acá, pues sí, obviamente se combinaba esa situación. Entonces Es ahí decir, tienen como, que entre más perfiles formales, diríamos, como los que tú estás mencionando, podamos dar a las personas en particular de manera pública, mm, es más fácil que nos identifiquen correctamente, ¿no? Y, y para acotar lo que tú dices de ORCID, en la ACSEI, desde hace 2 años estamos pidiendo el ORCID a todos los autores, precisamente por las buenas prácticas que tú estás explicando, ¿no? Eh, Cada día pues se van actualizando, pero creo que vamos en la vía correcta, ¿no? correcto, sí. Entonces esto se ha tomado precisamente ya no solamente por las revistas, porque empezó como una práctica netamente de revistas, ¿no? Y bajo ese mecanismo de esa dinámica de la ciencia que mencionábamos preliminarmente, que la ciencia no solamente son artículos, sino, por ejemplo, estos trabajos que se hacen a nivel de conferencias, pues han ayudado precisamente al posicionamiento. Acá inclusive estarán mis contribuciones que he hecho a la XEI asociadas. Ahí las podremos ir viendo, ¿no? Entonces, estas son de algunas de las ventajas que se tiene al tener un perfil actualizado, al tener un perfil en el que yo estoy brindando la información. Pues Orsit realmente nutre o está nutriendo diferentes sistemas que ya también les voy a mostrar un poco por si en el lapso que nos queda, eh, para que que generen esas redes de conocimiento, para que yo pueda llegar a invitar a investigadores, e inclusive para que ayude al posicionamiento de mi institución. ¿Listo? Entonces ahí viene otra de las cositas que no sé si alguna vez la habrá notado, por ejemplo en mi perfil de Google Scholar, que dicen que no va a durar mucho, Google Scholar que tiende a cerrarse precisamente porque ya existen iniciativas que brindan esta información mucho más optimizada. Entonces tampoco por eso es bueno confiarnos de este tipo de perfiles que muestran una información muy básica, porque pues pueden tender a desaparecer. Cambio Orsit sí se ha ido desconstituyendo. Entonces vemos acá de la mano que yo presento que es el ROR. Entonces no sé si alguno de ustedes ha escuchado qué es el ROR. Me gustaría interactuar. Somos poquitos, pero los escucho. Escríbanme la voz o nadie los ha escuchado. Esa era una de mis preguntas, pero vamos a ver si Amber o los demás que están ahí, Pau, con Paul, no sé. Pero eso era una de las preguntas que tenía yo, pues. ¿Qué es ese numerito? ¿Qué es eso que sale ahí? Sí, Ah, mi pregunta era un poquito más allá. A veces ujú, en mi institución yo digo universidad pedagógica, pero a veces ujú, yo digo UPTC, o ujú. puedo decir Universidad de California, Departamento X. Entonces, cuando empezamos a ver, hay muchas formas de firmar cómo es mi institución. Por lo tanto, como nos estás diciendo, el ORCID es una manera de formalizar mi nombre. Entiendo yo que en la institución también debería tener
Eso, entonces creo yo que por ahí va lo de error, ¿no? Correcto, entonces básicamente surge de la iniciativa oiga, si a nivel de investigadores se pudo con ORCID, en instituciones tenemos el mismo problema, ¿no? Entonces empecemos de lo más bajito, de lo minúsculo que es el ORCID, pues ahora llevémoslo a otra escala que es evaluar a nivel de instituciones, ¿no? Y existieron muchas iniciativas, esto no fue que error existiera y ya se consolidó. Inicialmente existió GRID, tratando de simular la ubicación geográfica o toda esta parte. Existen alternativas como INSI, etcétera, etcétera. Sin embargo, una de las que ya se ha consolidado es ROR, porque la están adaptando diferentes casas editoriales precisamente porque ha venido focalizando. Y allí lo que se busca es precisamente eso. Si nosotros a los investigadores les damos una cédula, pues démosela también a las instituciones. Entonces, el ROR surge precisamente como esta situación. Vemos inclusive que todavía están los grid antiguos para la parte de identificación geográfica que ayudaba. Está el ISNI, está si es socio de Crossref y está en el registro de Wikidata. Entonces, ¿qué hace él? Básicamente lo que busca es estandarizar con todos estos elementos cómo son los nombres o las variaciones de nombres que se ha tenido a nivel de nuestra institución. ¿Listo? Entonces acá viene uno de los procesos de sensibilización, como muchas de las instituciones desconocen aún qué error, vemos este tipo de dificultades, ¿no? Entonces, las instituciones, mi pelea es, al igual que los nombres propios, pues no se traducen. A mí no me ponen John, Sebastián, sino es Juan Sebastián. Entonces, lo mismo nos debe pasar con las instituciones. El nombre debe ser Universidad del Cauca para este caso, porque es en Colombia y esa es su sede. Entonces, sin embargo, pues aún estamos trabajando en este proceso de normalizar. El ISNI y Wikidata, acá ya les voy a mostrar estos dos elementos que son dos de las fuentes que utiliza precisamente ROR para definir esos datos. Wikidata es similar a Wikipedia, pero a nivel de la parte de estandarización de los datos. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden llegar, no necesariamente tiene que ser alguien de la universidad, sino si yo quiero aportar a la ciencia, oiga, acá no le dijeron cuál era el idioma por default, solo colocaron el de inglés y español. Entonces yo les voy a ayudar. Entonces, bueno, les voy a decir que el nombre que realmente debería llamarse es Universidad del Cauca y listo, lo guardamos. Ahí se empieza a generar y cada vez que existe obviamente mayores reportes, pues ya lo van a unificar. Ya existen métodos de contacto para con ROR, decir, oye, es que mi nombre por default no es el que está en inglés, sino es el que está en español. Pero nosotros también como autores y como investigadores de nuestra institución podemos ir a aportar a que esto quede bien hecho, ¿no? Es una de las fuentes. Y el ISNI obviamente va a tener todas las variaciones de nombre que existe o que reconoció mediante ese código de instituciones. Y el ROR lo centraliza. La XEI tiene error. Podemos buscar, a ver. Claro que sí, vamos a hacer de una vez la validación. Entonces, acá está evidentemente la cédula de la SEI. Entonces, entremos al perfil de la SEI, nos está diciendo que otro de sus nombres son los acrónimos, Bien. el nombre abreviado, la SEI, el dato original y simplemente pues lo está sacando de otros identificadores netamente del ISNI, que es como la institución que centraliza todas las entidades que han sido reconocidas y evidentemente solamente están esas dos posibilidades de nombre, entonces eso ayuda realmente a reconocer toda la producción que se haga mediante personas que pertenezcan de la SEI. Ya qué consejos empezamos a hablar, por ejemplo, acá en la SEI deberíamos tener también o propender por la creación de un perfil en Wikidata que nos ayude a estandarizar por si encontramos algún otro nombre o por si queremos darle alternativas de nombre, contar un poquito más de qué es nuestra institución, ¿no? Entonces, esto es netamente institucional, ubicaciones, miembros de, para cuando aparecen pertenecemos a comunidades más amplias, en este caso, por ejemplo, o nos relacionamos con otras instituciones, la CEI en el caso de Colombia se relacionará con ACOFI, para el caso de Latinoamérica con CLEI, entonces allí podemos como generar esas articulaciones para empezar a fomentar el uso de nuestra institución o la relación de nuestra institución. Entonces, otra de las prácticas que yo siempre suelo hacer a nivel de mis artículos es, aparte de colocar mi nombre, es que al lado de la institución siempre le coloco el ROR.
ya revistas que los están pidiendo. Sin embargo, si no lo piden, pues sí, yo personalmente siempre lo coloco al lado del nombre, precisamente para ayudar al posicionamiento. Esto también lo hacen, entonces lo sugieren expertos para la parte del ROR, e inclusive también otra de las prácticas que se me pasó a comentar es aquí al lado del nombre colocar el ORCID, porque también ayudaría a unificar ese nombre. ¿Listo? ¿Eso qué va a permitir? Entonces, vamos allí. Vamos a ir a por qué han dicho que tiende a desaparecer, porque ya existe un perfil público que no sé si ustedes conozcan esta herramienta. Ya en estos últimos minutos me faltó mucho, pero haremos más versiones, pues. Eh, No, muchas gracias. es OpenAlex. No sé si alguno lo haya escuchado eh, a nivel del posicionamiento, aunque sea, lo han mencionado. Un sí o un no me daría una pista de si lo han escuchado o es la primera vez. Sí. Listo, José, sí. Y el resto de nuestros invitados Inclusive, está inclusive estamos consultando desde el AXEI, está diciendo Paul que primera vez. Desde el primera AXEI vez. estamos consultando la API de OpenAlex también. Eh, Exacto. Ujú. Entonces, OpenAlex se nos convirtió, yo, y lo cuento como experiencia. Yo empecé mi tesis doctoral desde el primer semestre, traté de trabajar, pero yo solito, ¿no? Entonces mis recursos, etcétera, y yo te quería hacer OpenAlex, pero después salió OpenAlex y me dañó la tesis, entonces me tocó buscar cómo complementar, porque precisamente es a lo que yo buscaba o lo que yo sentía que era un ideal de lo que podía ayudar el posicionamiento de investigadores y convertirse realmente en un buscador académico. Google Scholar lo buscaba, pero aún tiene muchas dificultades, muestra información o captura información precisamente de fuentes no fiables. Entonces, OpenAlex se convierte precisamente como en una hoja de vida o inclusive para ustedes sus investigaciones. Para mí me sustituyó Google Scholar, me ha sustituido Scopus, me ha sustituido muchas de las bases de datos porque lo presenta de una forma espectacular. Por ponerles un ejemplo acá chiquitico, porque puede que les sirva, si yo quiero buscar sobre análisis de datos, la manera como a mí me presenta y los filtros que tiene son muy potentes y me ahorra a mi investigador. No, es que yo quiero el análisis de datos enfocado en salud. Entonces, si yo ponía cada vez más salud, podía que se filtrara si no estaba en el título, podía que no me mostrara adecuadamente todos los resultados. Acá recurre a clasificaciones que se tienen en, en Crossref, en las mismas clasificaciones o en los mismos metadatos de los artículos, y eso garantiza pues, que tenga la información certera. También puedo ver las instituciones en las que se está produciendo, los países, el tipo de documento, si está en acceso abierto, en qué año se publicó, etcétera, etcétera. Eso para la parte de publicación sobre análisis de datos. Sin embargo, yo también puedo llegar a buscar por autores. ¿Listo? Entonces puedo decir que me busque a mí, Juan Sebastián González. Listo. Acá vamos a decirle que no es por autor. Ay, perdón. Cerremos esto. Y no por autor, perdón. Entonces ahora sí, Juan Sebastián González. No quiere aparecer. Listo. Entonces a nivel de uno de estos autores, vamos a editar la búsqueda. Yo puedo entrar a uno de los perfiles, por ejemplo, acá no sé qué está sucediendo, ya verificamos. Y nos va a arrojar precisamente todos busquemos a alguien que haya producido bastante Isidro Aguillo. Listo. Nos va a mostrar las publicaciones. A ver, perdón, Hugo.
este, que debe estar como más completo. Que tenga la institución a la que pertenece, el país en el que ha producido, si tiene o no tiene ORCID en sus publicaciones, todo este proceso, digamos, que puede llegar a generar. Adicionalmente, nos genera un mini perfil donde yo puedo ir a recurrir, por ejemplo, a ver la institución, ver los trabajos que se han producido en una institución y evaluar a mi institución, ¿no? Entonces, en qué año se ha publicado, cuántos de estos son de acceso abierto, con quién estoy publicando, cómo estoy fomentando mi publicación. Los artículos los ordena acá de los más citados a los menos citados. Si yo ya ingreso a un artículo, puedo obtener información y pues ahí me va a detectar, por ejemplo, los perfiles de el investigador. Entonces, Juan Morones, etcétera, etcétera. Ahí puedo ir mirando otros autores. Él trata de buscar y reconocer toda esa información y todo esto lo surte o lo nutre particularmente con lo que nosotros tengamos, por ejemplo, a nivel de ORCID. Todas esas formas de citación que nosotros nos hayamos definido. Y observen que a nosotros como perfil nos genera un perfilito. Miremos otro perfil menos pesado. Un perfil, pues que nos puede llegar a dar información un poco más clara de en qué instituciones he trabajado, la actual, si tengo ORCID, me envía el ORCID, me calcula el índice H, las citaciones que he tenido a nivel de mi vida, etcétera, etcétera. Listo, entonces puedo hacer análisis muchos más detallados en mi publicación de mi institución como tal. Puedo descargar todos estos datos para que ustedes también lo tengan súper claro. Es Entonces yo decir, que necesito, todo esto es gracias a poder en mis artículos identificar bien mi nombre y mi institución para que estos sistemas puedan hacer lo que nos está mostrando. Esa sería una de las tantas buenas prácticas que correcto. has mencionado hoy, ¿verdad? Entonces, allá vamos. Si nosotros propendemos por una buena utilización del ORCID, pues todos mis artículos van a estar estandarizados acá. Si propendo por el ROR, pues también voy a facilitar de que mi institución tenga un mejor posicionamiento y pueda evaluar en qué se está asociando y mi investigación queda asociada. Entonces, eso empieza no solamente a mi visibilidad como investigador, sino también me está posicionando mi visibilidad como autor. ¿Listo? Como autor y como institución. Esas son las dos cadenas que podríamos haber visto el día de hoy, precisamente para el posicionamiento. Si alguno no conoce su perfil, es bueno empezar a buscarse aquí a nivel de las instituciones, de las fuentes. Si quiero, por ejemplo, saber quiénes son los más citados en un área, quiénes son los en un país específico, entonces quiero saber, por ejemplo, acá. Está toda la producción y el volumen de producción es más alto. Me interesa solamente saber quiénes son los más citados en Colombia. Acá los veo en las instituciones, entonces, quiénes son los más citados en mi institución. Por ejemplo, vamos a buscar acá. Observen que acá el nombre de mi institución sale en inglés. Entonces, ¿por qué sale en inglés? Particularmente se deberá a que en el ROR todavía está en inglés el nombre por default. En Wikidata sucede lo mismo, ¿no? Entonces, como les digo, son cosas en las que venimos trabajando para el perfeccionamiento. Acá vemos investigadores de renombre, etcétera, y los va ordenando de acuerdo a la información que nosotros le vayamos suministrando, ¿no? Entonces, por fin acá encontré mi perfil, lo que les decía. Si yo voy acá a verme mi perfil, no quiso funcionar. Bueno, acá va los nombres de citación, todos los nombres de citación que yo tenía en ORCID y adicionalmente le surge o le adiciona todas las nombres o variaciones que haya encontrado precisamente en Crossref, por ejemplo. Listo, entonces acá observen de que va a ir a mi ORCID automáticamente y si lo tengo pues bien filtrado no hay ningún problema. Me está ayudando cuántas citas tengo. Entonces ya pueden ir a analizar cada una de esas citas. Acá sí está generando es una intermitencia. Eh, Veo que están lanzando la versión 2 seguramente por eso, pero acá saldría mi lista de artículos al momento de dar clic en precisamente ver los trabajos, ¿no? Porque sí los está reconociendo, acá vemos, pero no nos está mostrando. Probamos con otro perfil. Listo. No, sí, es una falla que tiene en este momento OpenAlex por el lanzamiento de la versión 2. ¿Listo?
Entonces ahí nos vamos a listar todos nuestros artículos y demás. Esa podría ser como esa primera fase de llegar a establecer estos dos pasos, construir y gestionar nuestra presencia. Entonces, obligatorio ORCID, obligatorio llegar a depurar si tenemos perfiles de Google Scholar y obviamente llegar a validar y verificar nuestro OpenAlex. Son tres de los pasos fundamentales. Gestionar y curar información, como los veía, entonces eliminar, por ejemplo, esos artículos que no son míos para que ayude a que el algoritmo aprenda que ese nombre en esa área específica no me corresponde en mi institución, entrar a Wikidata, generar un perfil, limpiar y demás. Listo, y ya, pues esto hace parte de desarrollar y competencias digitales que vendrá, seguiremos hablando con la SEI para desarrollar, por ejemplo, la parte de inteligencia artificial en la escritura de artículos y todo este proceso, ya la taxonomía que les mencionaba, Craig Cartwright y demás, y siempre vincularse, por ejemplo, a comunidades y redes que existan a nivel internacional. Qué mejor ejemplo que la XEI a través de todos esos mecanismos que ofrece. Sin embargo, pues también podemos mirar iniciativas privadas como muy personales, como la del profesor Enrique Muriel de Brasil, que allí tienen sus comunidades y demás. Nosotros inclusive podemos llegar a generar nuestras propias comunidades para propender precisamente por el fortalecimiento y difusión de mis conocimientos a nivel del área. Entonces, esto era un poco de lo que se quería contar, pues vienen muchas más cosas adelante que esperamos seguir a hablar en un futuro, que es los depósitos en nuestros repositorios, el posicionamiento ya para publicar en otros directorios o tener esos elementos articulados y otras iniciativas que existen a nivel internacional. Por el momento las dejo como un bosquejo, un vistazo, pero que trabajaremos más adelante para seguir puliendo estas iniciativas. Entonces, no sé si existan preguntas, ¿Dónde te comentarios. podemos contactar si quieres o tenemos más preguntas? Y Claro que sí, entonces ya les comparto. Siéntanse en libertad. Yo, en este sentido, y José lo sabe, soy muy filantrópico. Si se requieren charlas a nivel de las instituciones, mientras sea virtual, pues no hay problema. Estamos para compartir nuestros conocimientos, estos talleres ya un poco más aplicados. Entonces, pues ahí les dejo mi dirección de contacto y en los que les pueda colaborar con el mayor gusto. La idea es precisamente propender por un ecosistema abierto. Todas estas herramientas a veces no es crear, sino saber usar lo que ya tenemos a disposición para mejorar. muchas gracias, Juan. Una pregunta, no sé si los demás Claro. tienen otra pregunta más de mi parte. ¿Por qué tu nombre tiene guiones y acentos? Listo. Entonces, ahí sí es precisamente por esta trayectoria que yo tenía, digamos que a nivel del nombre más utilizado era el González, siempre lo ponían con título, con tilde, perdón, entonces lo mantuve. Sin embargo, cuando yo hasta ahora estoy iniciando, sí es aconsejable eliminar los acentos, ¿no? Precisamente por esa interoperabilidad. Y los guiones se viene dando precisamente porque algunos algoritmos en algún momento lo que hacía era, dependiendo de donde yo enviara mi revista, entonces si, por ejemplo, mi artículo, si era una revista en Brasil, ellos tomaban del último dático, perdón, acá, pues, muestro. Entonces, ¿qué hacían esos algoritmos antiguamente? Que empezaban la búsqueda de atrás para adelante. Entonces, tomaban esto como el apellido y lo restante como el nombre. Para el caso latino, que nosotros tenemos apellidos compuestos, pues lo que se hace es que al incluir este guión, yo respete que mi apellido es este y que el nombre va a ser esto, ¿no? Entonces lo mismo nos pasaba para el caso americano, me tomaba como si este fuera mi nombre en algunos casos y si yo no le colocaba el guión, Sebastián iba a ser mi apellido y GS iban a ser otros apellidos, ¿listo? Entonces, particularmente este guión o este conector se utiliza es precisamente para eliminar cuando tenemos dos nombres y cuando tenemos dos apellidos para el caso latino. Si ya por alguna de las preguntas que siempre hacen es, bueno, si mi apellido es muy raro, voy a cogerte de ejemplo, José. El tercer no es muy común, entonces pues solamente un apellido, no hay necesidad de los dos apellidos porque me va a ayudar a ser único, ¿no? Entonces, mi dificultad particularmente es que el González Zanabria para Colombia y México sí es bastante común, más de lo que yo hubiera imaginado. Entonces traté de combinarlo y
El Juan Sebastián, pues obviamente el Juan es muy común, por eso traté de combinarlo bajo esta situación. Esto Sí, pues obviamente se ve yo casualmente reflejado. firmo Mm. José Texier, todos mis. Por ahí apareció un médico que también es igual, pero bueno, estamos compitiendo. Eso particularmente nos ha ayudado bastante, el guión para el caso latino, para posicionamiento. Si son nombres muy particulares, apellidos muy distintivos, o si yo toda mi vida he firmado igual, pues mantener la firma exactamente igual. A mí se debió por esos cambios que se presentaban a nivel precisamente de cómo me citaban en las revistas antes de que surgiera el ORCID. El ORCID hoy ya me solucionó esa situación. Muchas gracias, Juan. No sé si tiene más preguntas. Dice Paul que, bueno, que muchas gracias. Qué excelente exposición. Lo afirmo. Listo, no, a ustedes muchas gracias. Pues si no existen dudas, igual ahí tienen mi contacto. Buenísimo. Estoy ahí a disposición de lo que se requiera. Igual, pues trataremos de seguir cuadrando capacitaciones con José para ir profundizando un poco más en este primer tema que era un brochazo. No, muchas gracias nuevamente. Como decíamos al principio, esta es la primera edición o primer webinar de esta nueva edición de la AXEI de webinars. Entonces, gracias de nuevo y bueno, nos vemos pronto, seguramente. Claro que sí, José, y a todos, muchas gracias por su asistencia, por su disposición y a la SEI por abrir las puertas a este medio de compartir conocimiento. Gracias, Juan. Un abrazo para todos, saludos y nos vemos pronto. Hasta Hasta luego. pronto, feliz día, muchas gracias.